Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Hoy estamos celebrando al primer misionero que anduvo por la India, por Japón, por esas tierras orientales. ¿Sabes cómo se llama? Francisco Javier, ¿será? Perfectamente bien contestado. Ha sido ganadora de mi admiración. Gracias, gracias. Sí, Francisco Javier, que nació en Pamplona, España, en el año de 1506. Y, hombre, pues que se ha ido a estudiar a Francia. Y allá en París, en la universidad, conoció a un paisano suyo, San Ignacio de Loyola, que es el autor de los frijoles de Loyola. No, ese San Ignacio de Loyola, que era un alto militar y que al ser herido en batalla, pedía el Chanoc, el Superman, todavía no existían, entonces le dijeron, no, nada más tenemos las vidas de los santos. Ay, qué aburrido, no tiene caballeros andantes, novelas ahí. No, pues nada más eso, está bueno. Y se puso a leer la vida de los santos. Dijo, caray, estos son mucho más valientes que los caballeros andantes. Señor. Y entonces decidió servir no a un rey que su reino apestaba porque le tocó como militar, escoltar el cadáver de la reina en procesión hacia donde iba a ser enterrada, pero eran varios días de camino y apestaba, pero a rayos. Entonces dijo, esta es la última vez que sirvo a un rey cuyo reino apesta. De hoy en adelante serviré al rey inmortal. Y ahí en París, que se encontró con Francisco Javier, junto con otros 7 muchachos, iniciaron la Compañía de Jesús, es decir, Jesús S.A.D.C.B., Sociedad Anónima. No es cierto. La compañía no de negocios, sino más bien una compañía militar de servicio a Dios. Es decir, tienen la formación militar, pero en servicio a Dios. Entonces es la Compañía de Jesús. Y él fue a los 35 años de edad, fue misionero y fue a las tierras de Oriente, a la India, a Japón, a China, y murió 11 años después, a la edad de 46 años de edad, en el año de 1552, en un 3 de diciembre de 1552. Y su cuerpo, cuando se trasladó, descubrieron que estaba incorrupto, y así se conserva. Así que es el santo patrono de las misiones, ya que fue el primer misionero de los jesuitas. Esta ha sido una aportación cultural del padre Disney para los cuates. ¿Okay? Muy bien, padre. Muy bien explicado. Me encanta cómo te ríes. No sé si te ríes de mí o te ríes conmigo. Las dos cosas. Válgame Dios. No, Dios guarde la hora, no, padre, no. Líbreme Dios de reírme de usted. Me río con usted. ¿Tú sabes por qué los caníbales no comen payasos? No, padre, a ver. Porque saben chistoso. No, de hecho, había un naufragio de unos europeos y entonces el caníbal agarra a una güera y el niño le dice, ¿nos vamos a comer a la güera esta noche, papá? Dice, no, esta noche nos comemos a tu madre. Ese estuvo muy feo, padre. Sí, gacho, ¿verdad? Ese es un chiste muy sangrón. Como Oiga, el caníbal una que pregunta. en una película de adultos se lleva a un niño y dice, no, es que el niño no puede pasar, es película para adultos. No, pero este es mi lunch. Chistes malos, ya, no vamos a contar chistes malos, basta. Una pregunta, padre. Yo tengo entendido que la patrona, es patrona y patrona, pero la patrona de los misioneros es Santa Teresita del Niño Jesús. Del Niño Jesús, exactamente. Ajá. ¿Y también es Francisco Javier el patrón de los misioneros? Sí, porque acuérdate que Francisco Javier nació unos 300 y tantos años antes que Teresita de Jesús. Así que primeramente fue el patrono de los misioneros y
la santa patrona de los misioneros es Teresita de Jesús. Entonces ahorita son los dos. Pues sí, y puede haber más, no hay problema. Es decir, hay varios santos patrones para diferentes cosas, de acuerdo a lo que se necesitaban. Decían, si mi hermano Sergio llegara a ser santo, sería el santo patrón de los fumadores. Bueno, y Teresita de Jesús es patrona de las misiones porque ella entró muy jovencita al convento queriendo ser misionera, pero no se lo permitió su monja superiora, que era una hija de la fregada y que la hizo sufrir mucho. Ella enfermó, pero ofrecía cada dolor, cada padecimiento en favor de los misioneros. Y ella prometió que si se iba al cielo mandaría una lluvia de rosas. Y su deseo de ser misionera se cumplió después de su muerte. Ella pidió a Dios que le hiciera el favor de que su cuerpo no quedara incorrupto porque no le gustaba cómo se exhibía los cuerpos incorruptos. Cosa, vuelvo a decir, este fenómeno de los cuerpos incorruptos se da solamente en la Iglesia Católica. En ninguna otra religión ni en ningún otro medio se da la incorruptibilidad. La momificación es natural. Hasta en Guanajuato vemos que están ahí las tías bien paradas, ¿no? Las momias de Guanajuato. Que fui una vez, cuando era niño, por morbo, es decir, curiosidad. Pero a mí no me llama la atención ir a ver cuerpos momificados. Me parece de mal gusto. Más mal gusto que los chistes de caníbales que conté. Entonces, Teresita del Niño Jesús, sus restos mortales se llevaron a diferentes países del mundo hace unos años. Recorrió por todo el mundo, así que se cumplió su deseo y sigue siendo misionera y patrona de las misiones. Padre, entonces tienen algo en común los dos, porque el cuerpo de Francisco Javier y de Santa Teresita fueron incorruptos los dos. No, Santa Teresita pidió que su cuerpo no fuera incorrupto. Ella pidió esa gracia a Dios. Sí. Entonces está bien. Aclarado, padre. De Francisco Javier sí está incorrupto, el de ella no. Muy bien, padre. Entonces estamos aclarados ya. Bueno. Oye, ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Preguntas hasta el momento no, padre. Tenemos nada más, ¿no? Hoy parece que la gente se fue de vacaciones. No sé si se fueron de vacaciones porque es diciembre o están esperando a que usted les resuelva todas las preguntas sin hacerlas. Pero hoy no tenemos preguntas, padre. Qué curioso. Mira, nada más. Entonces el comentario no. Comentario nomás que estamos estrenando mes y estamos en el mes de diciembre, mes de las posadas, mes de la Guadalupana, mes de las procesiones, mes muy pachanguero. Viene el Maratón Guadalupe Reyes. El maratón también, ese no lo conozco, padre. No, pues todas las pachangas empiezan desde el día de Nuestra Señora de Guadalupe. Hasta los Reyes ya. Las preposadas, las posadas 9 días. Ya la agarré, padre. Ya del Año Nuevo. Y hasta los Reyes. Los Santos Reyes. Hasta los Santos Reyes, ya la agarré ahora sí, padre. Pachangas y fiestas, ¿ok? Sí, está muy bien. Ya tenemos la primera pregunta, padre. La Biblia habla de diáconos mujeres y las pastoras en otras religiones son bíblicas. Mira, no se menciona con el nombre de diaconisa a las mujeres, pero ellas cumplían una misión diaconal. Es decir, ¿cuál es la misión de los diáconos? Diácono es del origen griego, diaconía significa servir. Es por eso que los diáconos traen cruzada la estola en un sentido de servicio. Sobre los hombros significa potestad o autoridad conferida por Dios para ejercer el sacerdocio. Esta estola cruzada tiene su origen con los servidores que normalmente traían una toalla cruzada para meter la toalla por la oreja de la garrafa de vino y cargarla así. Y entonces andaban sirviendo el vino, pero apoyados con esa toalla. Y además era para limpiar la mesa y demás.
Y además traían una anforita de agua, porque todavía la Coca-Cola y el 7-Up no se había inventado. Entonces era para rebajar lo fuerte del vino con una anforita de agua. Esa costumbre se tenía. Y por eso vemos hoy en día que en el cáliz se sirve el vino y el agua en el cáliz. Eso se hacía por tradición, pero por una razón práctica de bajar la pesadez del vino. Pero esto se quedó y ya no se sabía ni siquiera por qué se hacía, pero en la Edad Media, queriendo relacionar todo con el sacrificio de Cristo, se decía que así como del costado de Cristo había surgido sangre y agua, por eso ahora se simbolizaban en el cáliz vertiendo vino y agua, representando la sangre y el agua. Pero se le da el sentido de Cristo e iglesia. Se dice que la iglesia surge del costado de Cristo. Entonces, tiene ese signo de la acción salvífica de Cristo en unión con la iglesia. Bueno, entonces estamos hablando de lo que significa la diaconía, que significa servicio. Recordemos que antes de Cristo no había servicio social ni atención a los huérfanos, a las viudas, pero es algo que surge en la iglesia cristiana, o sea, la única iglesia que Cristo fundó, que viene la caridad y la asistencia a los menesterosos, a los huérfanos, a las viudas, y es por eso que hubo quejas, siempre ha habido racismo y siempre ha habido discriminación. Entonces hubo un conflicto de que las viudas de origen helénico, es decir, romanas o griegas, se quejaban de que no eran tan bien atendidas como las viudas judías. Y esa discusión llegó a los apóstoles y dijeron, ay, no nos vengan con chismes, no vamos nosotros a descuidar nuestro ministerio de la palabra y de la oración para atender chismes de viejas. Así que vamos a elegir 7 jóvenes de irreprochable conducta, a quienes les impondremos las manos, y ellos se van a dedicar al servicio de las viudas y de las mesas. De esa forma se eligieron a 7 hombres de irreprochable conducta, entre ellos el primer mártir cristiano, que fue Esteban, que murió apedreado por su fe. Pero la diaconía consistía en atender. Dile a quien está contestando el teléfono que le baje la voz, por favor. Dile a quien está hablando por teléfono que le baje el volumen, por favor, sí, a su voz. Gracias. ¿Ya se lo dijiste? ¿O sí, ya me oyó? Ah, sí, bueno. Sí, bueno. O si no, pone en mute el micrófono para que podamos platicar. Bien. Okay. Entonces, después de haber sido interrumpido tan gachamente, gracias por tu ministerio de contestar los teléfonos. Gracias, ¿eh? Bueno, pero entonces continuamos. Entonces, la diaconía consistía en administrar los bienes de la iglesia para repartirlos equitativamente a quien lo necesitara, de asistir a las viudas, a los necesitados. De hecho, en las primeras celebraciones, recordemos que la misa era un evento que duraba todo el día, y entonces se comía y demás, y se platicaba y se catequizaba, y había el momento en el cual se llevaban las ofrendas, que había quienes vendían sus casas y llevaban el producto de la venta a los pies de los apóstoles, que ellos lo repartían equitativamente, y los diáconos se encargaban de recibir las colectas de gallinas y borreguitos y costales de trigo y de lo que habían sembrado y demás, y todo eso se repartía a la comunidad de acuerdo a sus necesidades. Entonces, esa es la costumbre también que nos lleva a lavarnos las manos antes del ofertorio. Antes una vez terminado el ofertorio, uno se lava las manos. Esa costumbre se quedó también dentro de la liturgia, y en la Edad Media, queriendo relacionarlo con el Calvario, se decía que así como Poncio Pilato se había lavado las manos, es por eso que el sacerdote, recordando ese momento de la pasión, se lavaba las manos, recordando a Poncio Pilatos. Pero en realidad era una función práctica, era lavarse las manos para poder
para poder continuar con la celebración. Ahora, las diaconisas, que no se mencionan en las Sagradas Escrituras, tenían una función muy importante. Ellas atendían a las mujeres en el parto, llevaban la Sagrada Comunión a las cárceles, a las mujeres, asistían propiamente ese ministerio diaconal de servicio a las mujeres. No se les llama con ese nombre, pero había mujeres que eran dedicadas a ese ministerio. Entonces se menciona acerca de este ministerio de la posibilidad de que haya mujeres que sean diaconisas. Todavía no. Ahorita se ha dado un paso muy grande a partir del Concilio Vaticano II, que es el darle a la mujer esta dignidad de ser ministros de la palabra, ministros de la Eucaristía, y qué cosa que es un avance. Realmente la Iglesia avanza lentamente, pero es una Iglesia para toda la eternidad, así que va dando pasos seguros, pero firmes. Que haya mujeres sacerdotes, las razones que da la Iglesia Católica hasta el momento, el por qué no, es porque el sacerdote representa a Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Pero recordemos que si Cristo vino como hombre, podría haber venido como mujer, pero lo hubieran apedreado a primeras de cuenta y no lo hubieran dejado ejercer su ministerio. Cristo es el liberador de la mujer, y de hecho se ve en la iglesia que Cristo fundó cómo la mujer tiene una participación activa y se le toma en cuenta, y que tiene una dignidad y un ministerio, y que es reconocida en su dignidad como igualitaria al hombre, por igual hecha a imagen y semejanza de Dios. Así que si ha habido alguien que sea verdadero liberador de la mujer, en la Iglesia Católica, ¿ok? Pero la otra razón es la tradición, y que Cristo ordenó solamente hombres. Claro, estamos hablando de una sociedad machista en la cual si hubiera ordenado mujeres, pues no las hubieran dejado ejercer, las hubieran apedreado, las hubieran martirizado. Entonces, en ese primer momento, son los apóstoles los que tienen que confrontar, predicar y aceptar el martirio. Pero esto es punto de vista personal de Jorge Alfonso Román, no es la posición de la Iglesia. Mi opinión personal es que a lo mejor en un futuro realmente haya mujeres sacerdotes. Eso es mi opinión personal, no es la posición de la Iglesia, claro, ¿ok? La posición de la Iglesia es, hasta el momento, no, por las razones. El sacerdote representa a Cristo en cuanto Dios y cuanto hombre. Ese es el punto por el cual hasta ahorita no hay sacerdotisas o mujeres ordenadas sacerdotes. Sin embargo, las mujeres ya de por sí son sacerdotes, porque un sacerdote es un puente de comunicación entre Dios y la humanidad, de tal manera que tenemos la función de comunicar ese amor de Dios a través de nosotros indignamente, pero es Cristo, el sacerdote actúa en la persona de Cristo al ejercer un sacramento. Es Cristo el que convierte el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Es Cristo el que absuelve a través del sacerdote los pecados. Es Cristo el que transforma a una criatura en un hijo o hija de Dios. Entonces actuamos en la persona de Cristo. Somos puente de comunicación y debemos de llevar al pueblo al encuentro del Padre en la unidad del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión sacerdotal. Pero las mujeres ya en sí son sacerdotes. ¿Por qué? Porque son el puente de vida, el puente divino de la gracia de Dios que les concede a ustedes, porque son mucho más fuertes, más maduras, más seguras, más pacientes que los hombres, para llevar el don de vida en su vientre durante 9 meses y dar a luz a una criatura divina creada por Dios. Desde el primer momento de la concepción, ya hay un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y que se va formando durante 9 meses
en el vientre materno. Por eso las mujeres cumplen esa misión sacerdotal tremenda que los hombres no podríamos llevar. Así que felicidades a las mujeres porque son en sí sacerdotes. Por eso hay que cuidar de la vida desde el primer momento de la concepción. He dicho, voten por mí para presidente. Espero haber respondido tu pregunta, mi querida Radio Escucha, que hiciste esa pregunta, o quien haya sido, pero esa es la respuesta. ¿Ok? Sí, Pedro y Toñita eran los de la pregunta, padre. Y gracias. Siempre Ya tiene Pedro y Toña, les agradezco mucho sus preguntas porque son muy, muy interesantes, realmente. Muy bien. Así Tenemos que les agradezco. otra pregunta por parte de José. Y nos dice que si la creación se hizo solo de Adán y Eva o hubo alguien más. Bueno, cuenta la leyenda que cuando Dios creó a la mujer, la primera mujer que hizo, pues la formó, la puso en el horno para que coheciera, y se le pasó y quedó toda tatemada, negrita, negrita. Y Adán dijo, pues sí, señor, te agradezco mucho, pero está medio renegrida. ¿No me podría hacer una güera así más buenona? Y Adán, le digo, Dios queriendo complacer a Adán, entonces le crió a otra mujer. La hizo una güera muy bonita y todo. Y entonces, cuando Adán la vio, dijo, no, pues sí está re bonita. Pero la negrita se puso a llorar. Dice, ya se puso a llorar esa. Pues déjame quedarme con las dos, ¿no? Total. Es por eso que unos somos hijos de Eva y otros son hijos de la tiznada. Bueno, eso, no. Realmente, mira, Adán y Eva, históricamente, no es tan importante que hayan existido, pero existen hoy en día y somos nosotros. Recordemos que los 11 primeros capítulos del Génesis no son historia, pero son verdad. ¿Qué quiere decir esto? No nos cuenta Dios con detalle cómo se hicieron las cosas, ni se lo va a poder decir a los recién salidos de las cavernas que apenas han descubierto el fuego. No van a entender si Dios se pone a decirle, mira, después de haber generado el Big Bang, generé los diferentes planetas y el planeta Tierra, cuando se estaba formando, una vez que se fue enfriando, creé las moléculas de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono, y mediante radiaciones eléctricas, descargas físicas, fui formando las primeras coacciones de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno para hacer lo que ustedes llaman el agua. Y entonces, con el tiempo, en el medio líquido de hidrógeno y oxígeno, en el agua, fui formando las primeras bacterias, las primeras prebacterias, coacervados, protovirus, y entonces empezaron los seres monocelulares y se fueron desarrollando y el ser humano hubiera dicho, wait a minute, what are you talking about? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso de carbono, hidrógeno, moléculas y todo? Ah, ¿no lo entiendes? No, bueno, entonces descúbrelo por ti mismo, ya tendrás tiempo. Mira, lo importante es de que si yo no hubiera hecho nada, nada existiría. Eso es lo importante. ¿Cómo lo hizo? Como el Alka-Seltzer. Nadie sabe cómo alivia, todos saben que sí alivia. No sabemos cómo lo haya hecho. A nosotros no nos importa si el ácido acetilsalicílico y el bicarbonato de sodio compuestos con los elementos de la aspirina y compuestos tienen un... lo importante es que cuando tengo agruras me tomo un par de Alka-Seltzers y rápido y eficaz alivio. No sé cómo haya hecho Dios las cosas. La Biblia no es un libro científico. Si quieres encontrar ciencia, búscate libros que te van a explicar todo el procedimiento científico. Si quieres encontrar a Dios, entonces las Sagradas Escrituras te van a dar el hecho de que Dios ha creado todo. ¿Cómo lo hizo? Es lo de menos. Adán y Eva siguen existiendo hoy en día, somos nosotros. Y ese pecado original no es tan original porque a nadie se le había ocurrido. Hombre, ¿cómo no se le ocurrió antes a alguien? Mira nada más que originales Adán y Eva.
que cometieron ese pecado. ¿Qué originales? No, más bien se le llama pecado original porque es lo que origina todos los pecados. Todos los pecados se originan de esa actitud de Adán y Eva que existe en nosotros, de decirle a Dios, Señor, límpialo, fuera de mi vida, déjame en paz, yo hago lo que me dé mi gana. Eso es el origen de todo pecado, ¿sí? Todo pecado se origina cuando decimos, ay Dios, no te metes en lo que no te importa, este cuate me cae gordo y me lo voy a echar el plato, qué caray. Y yo, ¿por qué tengo que ir a misa? Si estás donde quiera, ahí recurriré contigo cuando te necesite, mientras déjame en paz. Ay, ¿y por qué? Es que esta mujer me gusta, sí, pero es casada, no importa, no soy celoso, y hacemos lo que nos da nuestra gana. Todo pecado se origina de ello. Entonces, en el Génesis, recordemos que no es historia, los 11 primeros capítulos del Génesis, pero es verdad. Entonces, ¿cómo surgió la humanidad? Bueno, pues Charles Darwin fue el que estudió precisamente el origen de las especies y hay un proceso evolutivo en el cual no dice que descendemos del mono, no, sino que los antropoides que tienen forma humana de hombre, antropos, hombre, los antropoides evolucionan junto con el hombre, o sea, los primates. El principio de que órgano que se utiliza se desarrolla, órgano que no se utiliza se atrofia. Es por eso que fuimos desarrollando nuestros miembros de acuerdo a como lo necesitábamos, y el ser humano utiliza más su cerebro. Por eso de los animales somos los que tenemos una capacidad craneana mayor que la de otros animales. Por eso el paso evolutivo se da cuando se da el Homo sapiens sapiens, el hombre sabio, el que utiliza el cerebro. Se dice que el eslabón perdido, ese paso del antropoide al Homo sapiens, es cuando el antropoide ve sus manos y reflexiona sobre sí mismo. Hubo un congreso darwinista para conmemorar los 100 años de estudios de Darwin. Fue allá por 1972 y se concluyó de que todo el proceso evolutivo del ser humano podría explicarse salvo el aspecto racional o el aspecto de conciencia, que eso no se podía explicar. Y es aquí donde vemos ese hálito de vida que Dios sopla sobre el ser humano, sobre Adán, y le da hálito de vida. Es decir, no se puede explicar si no es que hay una presencia divina. ¿Cómo hizo Dios al ser humano? ¿Quién sabe? Pero lo importante es de que sin Dios no existiríamos y que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Si tomó tierrita y demás, pues a lo mejor si se le ocurrió hacernos en ese proceso evolutivo, pues a lo mejor. No veo por qué no. ¿Ok? Muy bien, padre. Puede ser que Adán y Eva sean los primeros de muchas más parejas que hizo, ¿verdad? Somos nosotros. Sí, por eso. O sea, puede ser que sea la primer pareja, porque así dicen los primeros padres, pero puede ser que hizo muchas más parejas. Padre, tenemos 2 preguntas más. A ver. La otra es, ¿la confesión es válida si el sacerdote no se pone la estola? De hecho, la estola es un símbolo de potestad o autoridad, pero soy sacerdote con estola o sin estola. Entonces, no es la estola la que da el poder, sino el orden sacerdotal. El haber impuesto el obispo las manos sobre la cabeza del ordenado, le transfiere ese poder sacerdotal que los apóstoles recibieron directamente de Cristo, y ellos mediante imposición de manos sobre la cabeza de los sucesores, los obispos, les dio el orden. Jesucristo sopló sobre los apóstoles y les dijo, les doy el poder para perdonar pecados. Los pecados que perdonen en la tierra, perdonados serán en el cielo. Los que no perdonen quedarán sin perdonar. Entonces el sacerdote puede, con estola o sin estola, absolver. Las vestimentas litúrgicas
nos recuerdan un signo, un símbolo. Pero incluso yo he celebrado misa sin ornamentos, especialmente cuando llevaba un grupo en España y llevaba las albas y la de mi hermano Jairo y la mía, las estolas y el cáliz y mi videocámara en un portafolios. Llegamos a la puerta de Alcalá, nos sentamos a tomar un café y a descansar. Yo tenía el portafolio entre mis pies y de repente dije, ¿mi portafolio dónde está? Desapareció mágicamente. Fíjate qué bonito de los españoles que hacen magia. No llegaron con pistola y demás, deme lo que trae, ¿no? Sino que muy decentemente, no se moleste, señor, aquí le vamos a liberar del peso de esa maleta. Entonces, muy decentemente me lo desaparecieron. Te digo, los españoles son tan decentes que fui a ver el ballet folclórico, el baile de los cisnes, y estaba muy cansado ahí. Llegamos al... Y como me quedé dormido, las bailarinas, para no despertarme, empezaron a bailar de puntitas. Fíjate qué decentes. Bueno. Entonces, cuando me robaron los ornamentos, tuve que celebrar la misa sin ornamentos, ¿sí? Pero valió la misa, claro, porque tengo el orden sacerdotal. Ahora, la vestimenta, los ornamentos y demás nos recuerdan que tiene un significado cada una de las cosas. El alba, la pureza con que todo ministro debe de acercarse al altar, estar revestido de Cristo, que es luz. La casulla, que nos recuerda precisamente la cruz de Cristo. El sacerdote se reviste de Cristo y la estola significa la potestad sacerdotal. Pero con o sin ornamentos, con o sin la estola, el sacerdote tiene el poder sacerdotal. Muy bien, padre. Tenemos la última pregunta por las mismas personas. Pedro y Toñita dice, otra pregunta. La Biblia menciona 2 personas más llevadas al cielo, como la Virgen María. ¿Estos 2 fueron llevados al mismo lugar en el cielo? Bueno, dentro de lo que es la teogonía o del cielo, son aquí Elías, que es arrebatado en un carro de fuego, y Moisés, que no se sabe dónde murió. Él no quiso que se buscara su sepultura para no ser idolatrado. Entonces se desaparece en el desierto y no se sabe dónde murió. Entonces por eso Cristo está platicando con Moisés y con Elías en el monte Tabor. Cristo ascendió a los cielos por sí mismo y María fue asunta al cielo, fue llevada al cielo. ¿Cuál es el concepto del cielo? Es precisamente esa presencia de Dios, pero se considera que se le llama al cielo antes de la resurrección final de los muertos, lo que se llama el seno de Abraham, ¿sí? Como lo menciona Jesús cuando habla del rico Epulón y el pobre Lázaro, que el rico está en el infierno, voltea y ve a Lázaro en el seno de Abraham. ¿Ok? Eso es como se le llama el cielo. Pero en realidad estamos esperando el juicio final, pero en sí el cielo ya es la presencia de Dios. Entonces, sí, solamente esos casos se mencionan de quienes han sido llevados o asuntos o llevados al cielo. Elías en un carruaje de fuego, Moisés que no se sabe dónde murió, y la Virgen María que fue asunta al cielo, y Jesucristo que ascendió por su cuenta al cielo. ¿Okay? Muy bien, parece que sí. Nomás la pregunta era que si están en el mismo lugar, pues el cielo es el mismo lugar, ¿verdad, padre? Sí. Sí, muy bien. Es todo lo que tenemos, padre, en cuestión de preguntas. ¿Algo más que nos quiera compartir? Pues nada más de que les doy vacaciones mañana y el domingo, pórtense bien, y ya Dios mediante estaré con ustedes el lunes para seguir dándole lata. ¿Ok? Pues les agradezco mucho, que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, Padre. Dios lo bendiga también a usted y proteja su camino, su vida, su misión. Y gracias por acompañarnos siempre ahí bien fiel. Gracias, Esperancita. Dios te bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.